¿qué tal? Sean bienvenidos a esta cuarta cápsula, la cápsula final de nuestra materia de economía de la empresa. El día de hoy nos toca abordar propiamente lo que corresponde a el riesgo y la incertidumbre. Y bueno, vamos a entender que en el contexto de la economía y los negocios, el riesgo y la incertidumbre son conceptos que a menudo se utilizan de manera similar o intercambiable, pero pues hay ciertas diferencias. Vamos a empezar por lo que es el riesgo. El riesgo básicamente se refiere a situaciones donde los posibles resultados de una decisión son conocidos o pueden ser estimados con cierta probabilidad. Ahora bien, el riesgo es medible y por lo tanto gestionable. Las empresas pueden utilizar una serie de herramientas estadísticas y modelos financieros para calcular el riesgo y tomar decisiones. Por el otro lado, tenemos lo que es la incertidumbre, que a diferencia del riesgo, la incertidumbre ocurre cuando no es posible conocer o predecir todos los posibles resultados de una decisión debido a la falta de información o a la complejidad del entorno. La incertidumbre no es cuantificable de la misma manera que el riesgo y por ende es más difícil de gestionar. Para enfrentar la incertidumbre, pues obviamente las empresas suelen adoptar estrategias como diversificación, la investigación y desarrollo, la creación de escenarios para tratar de anticiparse a diferentes futuros, ¿verdad? La gestión del riesgo, por otro lado, implica identificar, evaluar, obviamente, realizar priorización sobre los riesgos para minimizar, monitorear y controlar la probabilidad o el impacto de eventos que son desafortunados para la empresa. Bueno, dentro de las fuentes de riesgos en los negocios pueden clasificarse como lo que son los riesgos externos o los riesgos internos. Dentro de los riesgos externos tenemos propiamente el ciclo económico, el riesgo país, incluso el riesgo de localización. El ciclo económico, el riesgo de ciclo económico son los cambios en la economía que pueden afectar la demanda de los productos de los servicios. Lo que es el riesgo país lo vamos a identificar como la inseguridad por cambios de divisas, los riesgos de nacionalización de las empresas, por ejemplo, y la dificultad para realizar los cobros. En cuanto al riesgo de localización, depende del lugar donde se sitúa la empresa y la regulación específica que se tenga. Ahora bien, hablar de riesgos internos, tenemos que hablar de lo que son riesgos de seguridad y fraude, riesgos de cumplimiento, riesgos operacionales, riesgos financieros e incluso los riesgos de reputación, ¿no? Bueno, los riesgos de seguridad y fraude son las amenazas a la seguridad de la información y posibles fraudes que pueda darse dentro de la empresa. Los riesgos de cumplimiento, pues obviamente están relacionados con la parte de incumplir con las leyes y regulaciones. El riesgo operacional son las fallas en los procesos internos dentro de los sistemas de nuestra empresa. Los riesgos financieros, pues incluye toda la serie de riesgos como el precio, tipo de cambio, el crédito, etcétera. Y los riesgos de reputación, pues es propiamente el daño a la reputación de la empresa que puede afectar su valor y propiamente lo que son las relaciones comerciales de esa parte. Bueno, las mediciones de riesgo, vamos a hablar ahora de las mediciones de riesgo. Para empezar, pues son fundamentales en diversos campos, como las finanzas, la gestión empresarial, y bueno, se refieren propiamente a la evaluación de la probabilidad y el impacto de eventos inciertos. Bueno, dentro de las mediciones de riesgo tenemos pues primeramente entender o recordar que el riesgo pues es la incertidumbre asociada con el rendimiento del futuro de un activo o inversión durante un periodo determinado, ¿no? Y los tipos de riesgos pues nos podemos encontrar diferentes tipos de riesgo entre los que tenemos propiamente el riesgo específico, que es un riesgo único para una empresa o industria y puede ser mitigado a través propiamente de lo que es la diversificación. Y el riesgo sistemático o riesgo de mercado, que es el que afecta a todos los mercados,
o segmentos y que no se puede eliminar completamente mediante la diversificación. Y bueno, en este apartado que tenemos de cálculo de riesgo, tenemos como dos opciones en las cuales a través de manera estadística lo podemos resolver. Y bueno, obviamente son cálculos que permiten en un momento dado conocer la situación de nuestra empresa. Y bueno, en el caso de la varianza, utilizando esta modalidad, nos permite conocer la dispersión de los rendimientos de un activo alrededor de la media, ¿verdad? Y lo que es la desviación estándar, que es propiamente la raíz cuadrada de la varianza, pues nos proporciona una medida de volatilidad de acuerdo al rendimiento de lo que es el activo. Y bueno, dentro de la medición de riesgos tenemos propiamente lo que serían diferentes tipos de riesgos. En ellos nos encontramos con el análisis de riesgos, que vamos a entender este análisis como un proceso de varios pasos que está destinado obviamente a identificar, evaluar y mitigar los impactos de los riesgos dentro de las operaciones de la empresa. Tenemos la evaluación de los riesgos, que es el componente del análisis, que se centra prácticamente en la seguridad y en la identificación de los peligros. Tenemos además lo que es la gestión de los riesgos, que incluye propiamente el control y la evaluación proactiva de los riesgos para reducir su impacto. Y tenemos finalmente lo que es la comunicación de riesgos, que se refiere al intercambio de información sobre los riesgos identificados. Además, tenemos también lo que es el análisis de riesgo-beneficio, que consiste en sopesar los pros y los contras de una acción para decidir que se lleve a cabo. Es decir, qué acción vamos a realizar para mitigar ese impacto, y vamos a sopesar qué tan bueno o qué tan malo nos puede, o sea, qué tan perjudicial es atacar esa situación. Bueno, tenemos el análisis de impacto empresarial, que se trata de planificar propiamente lo que son las interrupciones operativas, así como aquellas causadas por una serie de catástrofes naturales y otros factores externos. Tenemos el análisis modal de fallos y efectos, el FMEA, que es un método sistemático que nos permite anticipar la serie de fallos en los procesos empresariales y obviamente generar una mitigación del impacto. Y tenemos el análisis de causa de raíz, que se centra en la identificación y eliminación de las causas profundas para resolver ese problema. Bueno, además de ellos, existen propiamente el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El cualitativo, pues se trata de calificar o puntuar el riesgo en función de la percepción de la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias. En cuanto al cuantitativo, pues va a utilizar propiamente modelos matemáticos y estadísticos que nos permiten visualizar el riesgo en términos numéricos. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el presupuesto del capital en condiciones de riesgo. Ya hemos hablado propiamente de lo que es toda la parte que conlleva pues esta situación de riesgo, ¿no? Bueno, el presupuesto de capital en condiciones de riesgo, para empezar, vamos a entenderlo como un proceso que es muy importante para las empresas, que implica propiamente lo que es la planificación y la evaluación de las inversiones potenciales, considerando obviamente lo que es la incertidumbre y la variabilidad de los flujos en las cajas de futuro, ¿verdad? Aquí hay una serie de situaciones que podemos abordar. La primera es el sistema subjetivo, que se trata prácticamente de una evaluación de riesgo basada en el valor presente neto, es decir, el BPN, ¿verdad?, del proyecto. Y se puede comparar con otros proyectos, otros VPN similares, pero con diferentes grados de riesgo. Por otro lado, tenemos el sistema de valores esperados, que utiliza estimaciones de diferentes resultados posibles y sus probabilidades para obtener lo que es el valor esperado de rendimientos. A veces se le llama análisis de árbol de decisiones, y debido a esto, pues obviamente que es una representación gráfica. Tenemos el que sigue, que es los sistemas estadísticos, que es como el común denominador de estos estudios, y que incluye propiamente el uso de la desviación estándar y el coeficiente de variación para medir los riesgos del proyecto. Tenemos además lo que es la simulación, que nos permite modelar y analizar
el comportamiento de los flujos de caja bajo diferentes escenarios y bajo diferentes condiciones en el mercado. Y finalmente, las tasas de descuento ajustadas al riesgo, que se ajustan las tasas de descuento para reflejar el nivel de riesgo del proyecto, afectando así el BPN, el valor presente neto, y la toma de decisiones. Bueno, pues con eso estamos concluyendo lo que sería esta cápsula y esta cuarta unidad. Asimismo, pues con ello concluimos el material que corresponde a nuestra materia. Pues sin más ni más, les deseo mucho éxito. Quedo ya únicamente en espera de sus actividades finales. Mucho éxito en todo su desarrollo académico y pues nos estamos viendo por ahí. Hasta pronto.